Esta semana podría ser jueves o viernes cuando se presente la tan esperada reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Regresa al trabajo. Tras una semana de vacaciones, el jefe de gobierno capitalino aún no tiene respuesta sobre los 12 desaparecidos del Bar Heaven. Sismo solo susto. A las 3 de la tarde con 17 minutos se registró sismo de 4.9 grados de magnitud. Afortunadamente no se reportan daños. Autoridad comunitaria. El Consejo Mayor de Cherán expulsa a policías ministeriales. Los acusa de estar involucrados con el crimen organizado en Michoacán. Buenavista Social Club. Recordamos al cantante cubano Ibrahim Ferrer a 8 años de su fallecimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Joely Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, ¿todo bien? Martes ya 6 de agosto en este 2013. Me da mucho gusto saludarle y agradecerle que esté con nosotros, particularmente si lo hace a través de Megacable, allá en el estado de Nayarit. Vámonos con la información importante. Y justamente no va a ser mañana, sino hasta el próximo jueves o viernes de esta misma semana, cuando el presidente Enrique Peña Nieto presente la tan esperada y debatida reforma energética. Así es, precisamente este es el tema de nuestra pregunta de esta noche. La reforma de Petróleos Mexicanos, sobre todo, aunque abarca todo el rubro energía, nos interesa sobre todo lo que pudiera pasar con Pemex. Se espera que en su presentación se haga un evento magno, un evento gigantesco. Priistas anuncian que la reforma energética del Ejecutivo Federal se presentará jueves o viernes y no mañana como se había previsto. Puede ser mañana o pasado. En esta semana tendremos la propuesta del Ejecutivo. No necesariamente será mañana. No necesariamente estamos en eso, pero esta semana llegará. Se encuentra en los últimos detalles la reforma del Ejecutivo Federal. Para el presidente de la Comisión de Energía del Senado será una reforma de gran calado y con una visión constitucional. Es una propuesta que recupera buena parte de nuestra verdadera historia del sector energético, es una propuesta integral, es una propuesta que confirma la voluntad firme e indiscutible de mantener la propiedad del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos, de fortalecer la rectoría económica del Estado mexicano, y es una propuesta sobre todo de carácter integral que le apuesta a la competencia, a la competitividad y a la productividad. Sobre el destino de Pemex, adelantó que la apuesta que tiene el Ejecutivo Federal es que es una empresa en toda la extensión de la palabra, con un corporativo ágil, ejecutivo, transparente y honesto. Si le apostamos a la competencia, lo que necesitamos es precisamente eso, competencia entre diferentes actores para maximizar la renta, para que las regalías y la utilidad que todos los mexicanos debemos de obtener de nuestra industria, que ese es el concepto, sea el mejor de todos. Los panistas, los únicos que hasta ahora han hecho pública su propuesta de reforma energética, esperan que la propuesta de Peña Nieto venga por arriba de la del PAN. Espero que venga, por lo menos que tengamos coincidencias, ¿no?, en términos de reforma constitucional, ojalá haya coincidencia en crear el Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Energía. Creo que son temas en los que podemos coincidir. Se prevé que la reforma constitucional energética, así como su ley secundaria, se apruebe en el primer periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y el presidente de México retoma sus actividades y encabeza la Semana del Emprendedor. En el evento ratificó que la reforma energética beneficiará a las pymes. Al inaugurar la Semana del Emprendedor, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio de operaciones de la red de apoyo al emprendedor que dará asesoría y orientación a quienes deseen iniciar su negocio. A partir de este momento, habrá una ventanilla de atención en cada delegación de la Secretaría de Economía en el país. Y en las siguientes semanas habrán de instalarse 300 módulos en toda la República Mexicana.
En su primer acto público, luego de su operación la semana pasada, el primer mandatario dijo que la reforma energética que presentará esta semana favorecerá a las pymes. La reforma energética que habré de presentar en el curso de esta misma semana buscará que las empresas del país, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, tengan acceso adecuado a suministro de energía eléctrica y a precios competitivos internacionalmente. Además destacó que su proyecto de reforma hacendaria buscará una verdadera simplificación del régimen fiscal, lo cual beneficiará a los emprendedores y a sus empresas. He instruido ya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la reforma hacendaria que habré de presentar al Congreso en el mes de septiembre se incluya una simplificación integral del régimen fiscal de las micro, pequeñas empresas. A la Semana Nacional del Emprendedor en el Centro Banamex se espera la asistencia de 70,000 personas durante los 5 días del evento, en que participarán más de 300 expositores. Habrá 15 conferencias y más de 200 talleres. Para TVCN, Alberto Cano. Expertos del sector energético mundial opinan sobre lo que deberá contemplar la reforma energética de nuestro país para que México siga siendo un jugador relevante en los mercados petroleros internacionales. Son 3 los ejes que deberá contemplar la reforma energética. Apertura a la competencia con concurrencia de la empresa estatal, fortalecimiento de la empresa estatal para estar en condiciones de competir conforme a la nueva organización de la industria y el fortalecimiento del Estado como rector y de sus instrumentos regulatorios. Realmente posicionará a México en un lugar muy distinto desde el punto de vista de opinión pública internacional en materia de apertura a cambios, a reformas y a participación y a competitividad. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, considera que México debe seguir siendo un jugador relevante en los mercados petroleros internacionales, garantizar su autonomía energética y maximizar el valor de sus hidrocarburos. Lo importante aquí es que el petróleo barato y de fácil acceso ya se acabó, ese sí se ha agotado, y lo que nos queda es un recurso que va a ser cada vez más difícil y más caro extraer. Esas situaciones implican más competencia, sí, pero también más Estado. Implican más competencia porque claramente necesitamos disminuir los riesgos de acceder a las nuevas, a los nuevos yacimientos o a los yacimientos no convencionales. Advierten que sin una reforma que establezca las condiciones para un mercado de energía competitivo y para maximizar la renta petrolera, México solo será observador y no actor de la revolución energética. Las observaciones que hace COMEXI se basan en el informe México ante la revolución energética, que realizó un grupo de expertos, especialistas y conocedores del sector energético mundial. Para TVCN, Mari Carmen Wister. El PRD aún no está claro, no ha dado visos sobre lo que podría ser su propuesta de reforma energética, pero el sector empresarial empieza a reaccionar. La Coparmex menciona hoy 10 puntos que debe de contener esta reforma energética. La Coparmex presenta esta misma tarde su propuesta de reforma y dice, entre otras cosas, que si se hubiera ya aplicado hace 15 años esta reforma, tendríamos un déficit hoy día de más de 990,000 millones de pesos. Se pronuncia la Coparmex por una reforma energética integral que ponga fin al desfase entre la economía abierta, competitiva y un sector energético cerrado. En Coparmex urgimos a los partidos políticos, los legisladores y al gobierno federal para que establezcan un diálogo profundo y sin prejuicios, con responsabilidad patriótica y con una visión de largo plazo por el beneficio de México. Para lograrlo, la Coparmex propone 10 puntos. Que la reforma energética tenga certeza jurídica, esto es, que se actualice el marco legal de operación del sector energético, que haya un cambio constitucional que permita los contratos y concesiones para los operadores, el estatal y los privados, nacionales e internacionales, que contengan contratos de riesgo. Propone Coparmex que la reforma energética contemple oportunidades globalmente competitivas, que cuente con entes reguladores efectivos y un operador gubernamental eficiente,
eficiente. El presidente de la Coparmex señaló que si esta reforma se hubiera hecho hace 15 años, hoy tendríamos un excedente presupuestal cercano a los 990,000 millones de pesos. Con este adicional de recursos, podríamos haber generado beneficios concretos para todos los mexicanos, equivalentes a 30 universidades del tamaño de la UNAM, a 2 institutos de salud del tamaño del Seguro Social, con todo lo que ello implica desde el punto de vista social. Otro de los puntos de Coparmex para la reforma energética es que se considere en cuenta un apartado de energías renovables, que haya participación de la pequeña y mediana empresa y que tenga un sentido social de la riqueza energética. Coparmex también sugiere que la reforma energética, por la vía del incremento en los recursos públicos y de la sinergia público-privada, debe detonar un programa ambicioso de inversión en infraestructura para nuestro país. Para TVCN, Mari Carmen Wister. En otras cosas muy delicadas, al menos 100 militares se encuentran retenidos por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Dichos grupos bloquearon varias carreteras estatales como medida de presión, luego de que agentes federales desarmaron y retuvieron a 2 policías comunitarios. También exigen que les devuelvan armas que les fueron decomisadas en el retén de dicha localidad. En tanto, la Fiscalía de Guerrero confirmó que la PGR está coordinando su liberación. Miembros de la UPOEG amenazaron que si no llegan a un acuerdo con autoridades federales, la retención de los militares será permanente. Y sobre estos lamentables acontecimientos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se pronunció al respecto. Dice que su gobierno no tolerará este tipo de manifestaciones y bloqueos, por lo que se aplicará todo el peso de la ley contra todos aquellos que bloqueen las vías de comunicación. Durante el banderazo de inicio de la remodelación del Mercado Central, esto en Chilpancingo, el mandatario guerrerense aseguró que su gobierno continuará privilegiando el diálogo. Sin embargo, no permitirá que se siga violentando el Estado de Derecho, por lo que, de continuar estos bloqueos, se procederá a desalojar las vialidades con el uso de la fuerza pública. En Michoacán, el Consejo Mayor de Cherán expulsó a policías ministeriales que operaban en el municipio por estar presuntamente involucrados en actos ilícitos. Al menos 5 uniformados abandonaron la cabecera municipal por ser señalados como informantes de grupos criminales e incluso de estar involucrados en hechos delictivos. Los ministeriales desocuparon el inmueble que mantenían como oficina. La expulsión no ocasionó confrontaciones. Y un comando militar arribó al municipio de Aquila, allá en Michoacán, luego de que uno de sus compañeros fue retenido por grupos de autodefensa en esa zona. Tras rescatar al soldado, el ejército se retiró de esa demarcación. Los grupos de autodefensa entregaron al militar, quien posteriormente fue remitido a la Policía Federal por un supuesto nexo con el crimen organizado. Y en la investigación que se sigue al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por presunto desvío de recursos públicos, este día se fijó una fianza de 17 millones de pesos al exdirector del Instituto de Vivienda del Estado, Alberto Serna Dávila, acusado de vender unos predios por debajo de su precio real. Esto durante la administración de Reynoso Femat. Los predios fueron vendidos en abril del 2009 en 3 millones de pesos cuando su valor real era de 19 millones. El exfuncionario se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado, acusado del delito de peculado. Si se le dicta el auto de formal prisión, el detenido tiene derecho a seguir su juicio en libertad, pero primero deberá pagar la fianza. Y los que están de veras metidos en un proceso judicial bastante complicado son el propio gobernador Reynoso Femat y su hijo, porque nada más por el momento tienen 8 averiguaciones previas abiertas. De estas 8 tienen que estar semana tras semana revisando si se amparan nuevamente o no por aquello de las órdenes de aprehensión. Ahora veamos cómo va el caso de las 7 personas desaparecidas en Huaxtepec. La Fiscalía de Morelos anuncia la liberación de uno de los 2 hombres detenidos en la casa, donde se presume que llegaron las víctimas procedentes del Distrito Federal. El sujeto trabajaba como jardinero y fue detenido en su momento el pasado 31 de julio durante un cateo que se realizó al inmueble. Pero al no hallar pruebas de su participación en los hechos, tuvo que ser liberado. En tanto, la otra persona inculpada actualmente se mantiene en prisión preventiva, mientras se define su situación jurídica. De las personas desaparecidas desde el pasado 6 de julio, todavía no se sabe nada.
Y fue una tarde movidita aquí en el Distrito Federal. El temblor que se registró esta tarde tuvo una intensidad de 4.9 grados en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. No se registraron daños y el movimiento fue casi imperceptible. Sin embargo, sí se activó la alarma sísmica de la Ciudad de México y algunos edificios fueron evacuados. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó saldo blanco en su cuenta oficial de Twitter. Concluye protocolo de revisión sin daños en la ciudad, sin lesionados. Eso fue lo que escribió a través de esta red social. En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió calma. En este momento, alerta sísmica en el DF, mantengan la calma, fue lo que tuiteó. Y para disminuir el índice delictivo de robo a pasajeros en microbuses y taxis aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública aplica el operativo Pasajero Seguro, pero como nada es perfecto, en este operativo tuvo sus detalles en la revisión a los transportistas. Buenos días, damitas, caballeros, es un operativo Pasajero Seguro. Les voy a agradecer si las mujeres permanecen en sus asientos y los caballeros pueden descender con las mochilas abiertas. Va a ser una revisión muy breve y rápida. Disculpe la molestia. En la Ciudad de México, la delincuencia ha hecho de las suyas para asaltar a pasajeros de transporte público. Para abolir los delitos de robo con o sin violencia, la Secretaría de Seguridad Pública aplica de forma permanente el operativo Pasajero Seguro. Por lo que hace a Pasajero Seguro, tenemos un descenso de menos 38% en el mismo periodo de los 7 primeros meses del año pasado con respecto a este año, y eso se debe precisamente a los operativos que hemos estado realizando. La zona del oriente y del norte de la ciudad son las más conflictivas. Iztapalapa, el corredor de Zaragoza, lo que es Tezonco, tenemos en Gustavo Amadero el problema también, sobre todo cerca de Indios Verdes, donde ya hemos estado anteriormente, Pantitlán, que es otro punto. Para los pasajeros y choferes, esta medida es necesaria. Pues para mí está perfecto, porque hay gente que realmente es muy agresiva y ya cualquiera trae arma, pero está muy bien, para mí está bien. La verdad sí está bien, porque pues más que nada para la disciplina, ¿no? Más que nada, y seguridad más que nada, que es lo más importante. En el operativo participan personal de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de Verificación Administrativa. Nosotros como INVEA solicitamos solo póliza, licencia, tarjeta de circulación. En caso que no lo tengan, entonces se procede a una remisión o infracción correspondiente, una acta administrativa que conlleva a que vayan al corralón. Pero la inspección no es del todo a profundidad al transporte público, como este taxi que tiene puesto en el portaplacas un papel en lugar de las placas correspondientes. Comprueba que tiene licencia, la tarjeta de circulación del servicio público y la póliza de seguro vigente. ¿Pero no creen que también la ciudadanía es una falta de seguridad tener ese tipo de placas? Desafortunadamente, pues yo considero que sí. Sin embargo, eso ya es parte de CETRAVI. Nosotros como INVEA únicamente checamos que las unidades tengan concesiones y sobre todo que tengan en orden los papeles. Y mientras se realiza el operativo, este grullero de la policía aprovecha para echarse un coyotito. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Ponga mucha atención, fue activada la alerta Amber por la desaparición de una menor de un mes en la delegación Gustavo Amadero. El pasado 5 de agosto, Saraí Andrade Jiménez fue vista por última vez en la colonia San Felipe de Jesús, luego de que su madre la dejara encargada con una amiga, debido a que tenía que salir de su casa para hacer un cobro. Como señas particulares, la bebé presenta una malformación en la oreja derecha y un lunar en forma de mancha en el glúteo izquierdo. Cualquier informe a los números que aparecen en su pantalla son 5345, 5067, 5345, 5084 y 5345, 5082. La alerta Amber funciona desde hace un año en los 32 estados de la República. Desde entonces ha emitido 87 alertas y ha recuperado a 45 menores de edad gracias a su ayuda. Ya le comentábamos sobre la pregunta de esta noche de martes, que tiene que ver con la reforma energética, en particular con la reforma de Pemex, que usted la ve ahora en su pantalla. ¿Sabe usted, conoce en qué consiste la reforma de Pemex que propone ahora el PRI?
Fer de la Selva nos dice, sinceramente no conozco los detalles. Dice Manuel Villegas, se ha rumorado y especulado sobre el tema. Hoy oficialmente no sabemos a ciencia cierta en qué consiste la reforma del presidente Peña. Se espera esta semana se presente y sobre eso ya podremos opinar. Carla Molina nos precisa, dice que no es lo mismo reforma energética que la de Pemex, es reforma energética. Bueno, estamos preguntando en realidad sobre la reforma de Pemex. Ya aclarábamos que la que se va a presentar es la reforma energética, pero hoy queríamos precisamente sobre el tema Pemex saber si usted conoce algo. Dice, por ejemplo, dice Cristi, estimado Enrique, directamente del PRI, no sé en qué consiste. Alejandro Jiménez, pues ya está haciendo efecto la reforma energética privatizando el complejo petroquímico de Pajaritos asentado en Coatzacoalcos, Veracruz. Dice Carlita, ni idea, pero sea lo que sea, el PRD estará en contra. Eloína Mendoza, que Dios nos agarre confesados, no se apuren, el Popo se va a encargar de la justicia divina. Pepe, no tengo idea de tal reforma, pero es fácil de adivinar y a modo de pregunta será a modo para poder vender a Pemex, pregunta él. Muchas gracias por su participación. Ya saben, las direcciones en Facebook, estamos como TVC Noticias Territorio, en Twitter como @TVC Noticias y en ambas redes sociales nos encuentran como Enrique Muñoz y Yoeli Ramírez. Y antes del corte, vea estas imágenes, se trata de un hámster al que le dan de comer un elote. El animalito logra meter entera la mazorca de maíz dentro de sus mejillas. Estos roedores se caracterizan precisamente por eso, por sus abazones, es decir, que son unas bolsas expansibles ubicadas en el interior de la boca y que van desde las mejillas hasta los hombros. Eso es para almacenar, para guardar comida y bueno, este es un animal pequeño pero asombroso. Ya tiene forma hasta de elote. Vea las imágenes. Ahí en chino ha de decir que ahí está el elote. Es japonés. Japonés. Es un hámster japonés, bueno, feliz de la vida ahí en su casa, donde vea usted nada más los elotitos con los que lo alimentan. Vea usted con cuidado. Al regresar, fatal accidente de peregrinos en el Estado de México. Además, contabilizan las agencias de viaje pirata allá en el estado de Yucatán. Regresamos con más información en este martes aquí en Territorio. 8 muertos y por lo menos 30 heridos ha dejado la volcadura de un camión en el que viajaban peregrinos procedentes del estado de Guanajuato, venían de la ciudad de Celaya. El autobús cayó en barranco cuando circulaba a la altura del kilómetro 54 de la carretera Villa del Carbón a Chapa de Mota, en el paraje Las Cascadas, en el Estado de México. La unidad, que circulaba a exceso de velocidad, tenía como destino la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Ahí quedaron los cuerpos sin vida de 8 peregrinos y los lesionados fueron llevados a varios hospitales de Jilotepec y Villa del Carbón. Y vámonos hasta Colima. Se registró un incendio en una bodega que almacenaba unicel y plástico. Hasta este momento hay personas lesionadas e intoxicadas. Esto fue hoy por la tarde, el día de hoy martes, y hasta ahora no han sido cuantificados los daños materiales. El incendio de una bodega de plásticos y granos de la tienda Meinardo, a unas cuadras del centro de la ciudad de Colima, provocó una fuerte movilización de los cuerpos de bomberos, protección civil y la policía estatal para tratar de apagar el fuego. ¡Ocupo presión! Se desconocen las causas del siniestro que comenzó alrededor de las 13:30 horas, causando alarma y temor entre los habitantes y los locatarios del mercado Pancho Villa, que se encuentra en el área, debido a un tanque de gas ubicado en la azotea de una casa que sirve de almacén. Ya salimos porque vimos oscura la cuadra y pues se veía el humo hasta arriba y lumbre. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Se asustaron? Sí, yo me fui con todo y bolsa y ahorita me regresé a limpiar mi puesto. A pesar del riesgo, los curiosos no se alejaron del lugar. Ante ello, la policía estatal aplicó un cerco, desalojó a la gente de las casas aledañas y a las personas que solo estaban observando, las mantuvo en las esquinas de las calles sin que se reportara gente lesionada. De este lado vive gente y en medio de las bodegas vive gente. Viven unas personas y hay
un negocio de carnitas y hay un negocio de ropa. ¿Todos se quemó? Pues yo pienso que todo se está quemando porque ahorita está el humo en el negocio de ropa. La labor de los bomberos duró varias horas, ya que cuando parecía que el fuego había sido controlado y dejaba de salir humo negro, de nuevo se intensificaba, lo que provocó que varios de ellos tuvieran que ser atendidos por agotamiento o problemas respiratorios y se presentaran algunos heridos. Quemaduras ligeras, así es, algo leve, alguna herida por algún material porque están en la parte de arriba internamente sofocando. Berta Munguía, Mega Noticias. Regresa el jefe de gobierno del Distrito Federal después de tomarse 5 días de vacaciones, pero dejó temas pendientes que no han dado resultados. Uno de ellos, que después de 72 días de desaparecidos, de los 12 levantados del Bar Heaven, el mandatario local y su gabinete de seguridad no tienen aún indicios donde puedan estar estos jóvenes levantados. A pesar de haber bajado en el índice de la confianza de la ciudadanía en el tema de seguridad por este caso, el mandatario local únicamente declara seguir trabajando. Pues que hay que trabajar mucho. Yo creo que uno de los temas más importantes que hay es la lucha contra la percepción, ¿no? Es decir, el nivel objetivo de seguridad contra el nivel subjetivo de seguridad. Entonces, todos los indicadores son importantes. Nosotros todas las encuestas las tomamos con el interés y con el respeto a los métodos con los que se emplean. Tomamos nota, por supuesto, y trabajar. Hay que trabajar. Todos los días hay que trabajar. Qué bueno que el jefe de gobierno de esta ciudad, Yoli, amigos, piense en trabajar, sobre todo buscar revertir esta situación, esta percepción que entre los capitalinos va hacia la baja en materia de seguridad. Hay que recordar que el día de hoy, precisamente, el diario Reforma, este influyente medio impreso, da a conocer a 8 columnas en su primera plana que la Ciudad de México está ya quejada, está acechada por grupos delictivos del Estado de México, pero también grupos delictivos que están operando en la misma Ciudad de México. Uno en Cuapa, por ejemplo, otro en Magdalena Contreras, otro está en Álvaro Obregón. ¿Para qué ir más allá con La Unión en la zona de Tepito? En fin, hay bastantes grupos delictivos que como tales operan aquí en la Ciudad de México. Y es interesante que él haga referencia a los índices delictivos, porque en la anterior administración pues celebrábamos que el Distrito Federal era la ciudad más segura del país, y tal vez no es que fuera la más segura o que las autoridades rindieran pues resultados como está sucediendo en este caso, sino que a lo mejor las otras entidades eran más inseguras, aunque las autoridades de aquí del Distrito Federal pues no necesariamente cumplieran con su trabajo. Y justamente ahora en su regreso el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera habló sobre la despenalización de la marihuana. No fija una posición respecto a estar a favor o en contra, pero dice que es el momento de debatir. Vámonos a otros temas. Surgen más opiniones en torno a la despenalización del uso de la marihuana aquí en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México. Hoy el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que esta medida no ayudará a reducir los índices de violencia en nuestro país, sino al contrario. Dice Campa que se incrementaría de entrada su consumo. Es que me parece que los países que más han avanzado prácticamente solo en el tema de la legalización de cannabis, de marihuana, y entonces pues está muy claro que eso tampoco resuelve el problema de la violencia. De un tema muy serio, de un tema que tiene que analizarse de manera profunda, porque las consecuencias pues pueden afectar a mucha gente, y ello pues implica, me parece, un análisis profundo. Vámonos hasta el estado de Jalisco. La Procuraduría pues da algunos resultados del hallazgo de restos óseos allá en Lago de Moreno. Y están buscando ver si corresponden con los de los muchachos, 6 que desaparecieron en aquella región desde el pasado 7 de julio. La Fiscalía General del Estado ya investiga si el asesinato de 2 elementos del área de homicidios intencionales que ocurrió el pasado 2 de agosto está relacionado con su participación en casos importantes. Pudiera estar detrás de esto un grupo de crimen organizado, el cual ya tenemos identificado y estamos trabajando para capturarlos. ¿Están relacionados estas personas fallecidas con la investigación con policías de Zapopan? Con muchas investigaciones están relacionadas. ¿Pero una de ellas sería esa? Mira, no podemos dar una línea de un solo evento, ¿no?
Luis Carlos Nájera también confirmó que ya se están realizando pruebas a los restos humanos localizados el pasado fin de semana en Lagos de Moreno, en un vertedero a 8 kilómetros de la cabecera municipal, y así confirmar si corresponden a los jóvenes desaparecidos el pasado 7 de julio. Con los nuevos restos tal vez pudiéramos en un par de días tener más evidencia, pero mucho va a depender del daño que hayan causado los ácidos que se utilizaron en las personas que pudieran haber sido víctimas de estos sujetos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo, si bien tenemos declaraciones, tenemos que tratar de fortalecer estas declaraciones con evidencia. En cuanto a los policías municipales de Agualulco del Mercado, se informó que fueron a verificar un reporte de personas armadas al momento de ser asesinados. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Evidencias. El gobierno capitalino analiza que sea a través de una consulta ciudadana si sube el precio del pasaje del metro. Después de tomarse unos días de vacaciones, reaparece el jefe de gobierno con un conflicto en puerta: la operación del sistema de transporte colectivo Metro. En días pasados, la Asamblea Legislativa aseguró que revisará el aumento de 1 peso a la tarifa del metro. Ante este anuncio, el jefe Mancera tomará en cuenta la opinión de la ciudadanía. Nunca se procederá si no es previo a una consulta. Es decir, vamos a estar en la línea de un gobierno que está muy consciente, un gobierno que es consciente de lo que significa el metro para la Ciudad de México. Anualmente, el sistema de transporte colectivo Metro gasta al año 1,000 millones de pesos en energía eléctrica, por lo que el jefe de gobierno debe hacer una estructuración financiera para su operación. De tener muy claros los puntos financieros. Segundo, analizar con la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa y, posterior a ello, ver cuáles serían los términos de esa consulta. Sin embargo, no da cifra de los ingresos del sistema, que presume transportar más de 5 millones de personas diariamente. Es decir, el metro ingresa 15 millones de pesos cada día. Esto supera fácilmente la cifra de 4,000 millones de pesos al año. En otro tema, el jefe Mancera refirió a la despenalización de la marihuana. El gobierno de la Ciudad de México reitera, va el debate. O sea, el debate va, ¿no? Si alguien tiene duda o si algún integrante del gabinete tiene sus aportaciones, pues que las haga en el debate, ahí los vamos a invitar. En tanto, el presidente del Tribunal Superior Judicial Capitalino manifiesta que el tema de la cannabis deben tratar los legisladores federales. Despenalizar en una entidad federativa el tema de la marihuana, a mi juicio, sería muy riesgoso, muy peligroso, pero además no lo podemos hacer, no lo podríamos hacer. Eso es cosa del Congreso de la Unión. En la capital del país continúan las mesas de análisis acerca de la despenalización de la marihuana. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos ahora hasta Coahuila, donde se están realizando campañas para evitar que los adultos mayores sean maltratados. El mes de agosto es el considerado como el del adulto mayor. En los 31 días del mes, organismos gubernamentales y autónomos realizan campañas preventivas para disminuir los índices de maltrato hacia este sector de la sociedad. La procuradora de la familia, María Teresa Araiza Yaguno, dio a conocer que lamentablemente sigue el registro de casos de abusos a ancianos. Cerramos con un poquito más de 200 adultos atendidos por problemas de violencia. Esto es producto de 198 denuncias, solo aumenta un poquito el número de adultos porque en algunos estaban sufriendo maltrato de la pareja, tanto el abuelito como la abuela, ¿no? Agregó que la denuncia del maltrato de adultos mayores es poca debido a que en la gran mayoría el abuso lo cometen los hijos, motivo por el cual se abstienen a manifestarlo a las autoridades. Con la imagen de Carlos Hernández para RCG informó Enrique Hurtado. Vámonos a Guanajuato, un estado por tradición panista donde la violencia contra las mujeres pues continúa en ascenso. Sí, este no es un fenómeno privativo de entidades como Chihuahua con el asunto Ciudad Juárez, o de Oaxaca o de Chiapas con el abuso sobre las migrantes, o los feminicidios en el Estado de México. En Guanajuato las estadísticas preocupan. En Guanajuato la violencia en contra del género femenino ha aumentado de forma alarmante, pero lo más preocupante del tema es que las mujeres de 14 a los 20 años son las más violentadas por su pareja.
Antes veíamos el comportamiento de las mujeres casadas, ¿no? Y digamos, la gente empezaba a naturalizar que la violencia contra las mujeres pasaba mayoritariamente en el ámbito de la familia, de parte del marido. Ahora no, el problema es que es de los novios y eso es una brutalidad porque nos está hablando de que no se ha atendido efectivamente la violencia contra las mujeres, que ahora se ha extendido hasta el ámbito del noviazgo y relaciones de amistad. De forma anual, el Centro de las Libres atiende en Guanajuato a 1,000 mujeres que son violentadas de forma física, emocional, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Cabe destacar que la violencia física ha disminuido en Guanajuato, y es que los agresores son más cuidadosos al momento de agredir a su víctima, ya que lo hacen en lugares donde no pueda verse, pues este tipo de violencia es el único penado. De las 1,000 mujeres que son atendidas por el Centro de las Libres, solo el 10% se anima a denunciar. De esta cifra, solo un caso tiene sentencia. El problema serio de la violencia contra las mujeres es que toda la institucionalidad, incluso los ministerios públicos, se van por la conciliación. No entienden que la violencia contra las mujeres es un delito, no es un conflicto y no se puede conciliar, se tiene que castigar. Con imágenes de Carlos Cecilio, Carmen González, Mega Noticias. Esta violencia comienza desde que son pequeñitas. Hace unos días le informábamos sobre la agresión que un estudiante de secundaria sufrió y que casi le cuesta la vista. Hoy la Secretaría de Educación de Guanajuato da respuesta a la menor y a su familia. Tras la denuncia que hizo Mega Noticias sobre los daños que sufrió la menor América Janet Ortega Carranza en su ojo derecho, a consecuencia de una pedrada al interior de la secundaria general número 17 de la colonia Valle del Maguey, la Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó que la estudiante será canalizada al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Por nuestra parte vamos a canalizarla para que sea valorada por un profesional de la medicina, de la especialidad en oftalmología, para tener también nosotros una valoración muy puntual de lo que está ocurriendo con la menor. Cuestionado sobre el futuro del agresor, Zavala Ramírez confirmó que fue sometido a una terapia psicológica en el afán de apoyarlo para que supere la agresividad que manifestó en los hechos de días anteriores. Con imágenes de Óscar Ortega, informó Cuitláhuac Rodríguez, Mega Noticias. De ahí nos vamos a Zacatecas, donde el Estado ha puesto en marcha un cerco sanitario para evitar el contagio por dengue de sus estados vecinos. El estado de Zacatecas ha implementado un cerco sanitario con diversas acciones para evitar contagios del dengue. Los focos rojos están centrados en los estancamientos de agua por las lluvias recientes y el aumento de casos confirmados en estados vecinos como Aguascalientes. Nosotros estamos haciendo una vigilancia epidemiológica activa con actividades ya muy precisas para prevenir este problema, porque sabemos que estamos rodeados de estados donde sí tienen presencia de dengue. La temporada vacacional representa un reto para las autoridades sanitarias, quienes no descartan que de manera no oficial se encuentre dentro del cerco sanitario una persona infectada. Tampoco podemos decir que no pudiéramos tener en un momento dado un caso, porque también la movilidad de toda la población en este momento, pues es hacia todas partes, es aérea, es terrestre, etcétera. A pesar del esfuerzo de las autoridades sanitarias, la población dice desconocer las consecuencias y previsiones para evitar el origen, contagio y propagación del dengue. No hay información amplia, no. En las comunidades al interior de la entidad, donde en el pasado se han presentado casos de dengue, se realizan acciones básicas para evitar la enfermedad. Por lo pronto utilizamos alcohol de gel antibacterial y tratar de que no haya agua estancada. En varias comunidades inundadas en el presente año, se han implementado acciones de control sanitario de forma inmediata, lo que ha permitido que, a diferencia de otros años, surjan padecimientos como el dengue que afectan a la población. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Un brote de tuberculosis se registra en una cárcel del Distrito Federal con saldo de al menos 13 internos contagiados, informó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Al parecer, el problema de salud comenzó a principios de julio, cuando el reo Julio César Molina presentó síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, autoridades de la penitenciaría dieron libre acceso al dormitorio, lo que provocó que internos portadores del VIH-Sida se contagiaran. Personal de la Secretaría de Salud señaló su inconformidad, ya que las autoridades penitenciarias no han establecido un cerco sanitario para evitar más contagios.
El gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, resulta con un 54% de aprobación en su gestión. Esto a 3 meses de haber arrancado en su gobierno, según Consulta Mitofsky. Consulta Mitofsky evaluó los 3 primeros meses del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, mediante un estudio entre 640 ciudadanos mayores de edad. De acuerdo a los resultados, la percepción sobre la inseguridad que se vivía en febrero del presente año disminuyó 13 puntos porcentuales respecto a junio. El primer lugar de las problemáticas de los jaliscienses ahora lo ocupan los problemas económicos tales como el desempleo y la pobreza, con el 33% de las menciones. En junio, la evaluación ciudadana que logra el gobernador de Jalisco es de 54%, 2 puntos porcentuales menos que los que logra el presidente Peña Nieto en todo el país. La evaluación final del exgobernador Emilio González fue de 45%, 10 puntos porcentuales menos a los que obtiene el actual gobernador, que a solo 3 meses de ocupar el cargo fue aprobado con el 54% de los encuestados. Central Noticias, Georgina Rendón. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer las zonas geográficas de Baja California Sur que fueron reclasificadas para las tarifas en la época veraniega. Derivado al aumento de las temperaturas del municipio de La Paz en los últimos 5 años, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dio a conocer que reclasificó la tarifa doméstica únicamente para 11 comunidades del municipio de La Paz. En las temperaturas de verano durante los últimos años en la ciudad de La Paz, es que conforme a la normatividad que se tiene establecida y vigente para cuestiones de tarifas, fue posible llevar a cabo esta reclasificación tarifaria, que como usted lo menciona, es un cambio para pasar de la tarifa doméstica 1D a la 1E. Las comunidades que pasan de la tarifa 1D a 1E son La Paz, San Pedro, Álvaro Obregón, Los Planes, Aguamarga, El Sargento, La Ventana, El Centenario, Reforma Agraria, Conquista Agraria y Ejido Bonfil. Asimismo, la reclasificación de El Triunfo de la tarifa 1A a 1B. El gerente regional de la CFE, Roberto Covarrubias Bustamante, dijo que el cambio será instantáneo. Por otro lado, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias, manifestó que la reducción en el recibo de luz eléctrica será considerable, lo cual beneficiará a la economía de los paceños. Quienes tienen un consumo promedio de 2,100 pesos mensuales, al pasar de la tarifa 1D a la 1D, prácticamente estarían pagando 1,050 a 1,080 pesos. Es un ahorro muy sustancial. Obviamente esto va a beneficiar a las familias de todas estas comunidades. Esta reclasificación de la tarifa se da luego del sentido reclamo en la ciudadanía, ya que las temperaturas en Baja California Sur y en particular de La Paz son intensas. Durante los últimos días las temperaturas han rondado los 40 grados centígrados y se espera sigan subiendo. Toño Cervantes, Mega Noticias. Y en Tabasco, la Confederación Nacional de Gobernadores ha instalado ya una comisión para apoyar mecanismos que ayuden en el desarrollo de estados del sureste del país. Tras la instalación de la Comisión para el Desarrollo Integral de la región sur-sureste de la CONAGUA en Tabasco, los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Oaxaca y los representantes de Yucatán, Quintana Roo y Guerrero acordaron generar un esquema de trabajo para fortalecer a la región. Hoy nos lleva la reflexión y el instalar esta comisión en el seno de la CONAGUA precisamente para decir, aquí estamos los estados del sureste del país, requerimos mayor apoyo en infraestructura para el desarrollo, requerimos que la cruzada contra el hambre sea eficaz y no solamente se concentre en 400 municipios. Otro de los puntos acordados en la reunión fue el fortalecimiento de la seguridad a la coordinación con la Federación para atender las zonas fronterizas. Temas que tienen que ver con la disminución de los índices delictivos, con la desarticulación de redes delincuenciales y con el compartir información que nos lleve precisamente a resultados concretos y directos. Los mandatarios reconocieron la necesidad de mejores servicios y tarifas eléctricas, lo cual permitirá un mejor nivel de competitividad con respecto a la zona norte y centro del país. Seguramente los impactos que la reforma energética pueda tener en el desarrollo del sector, dado que estamos vinculados particularmente por dotación de recursos naturales a los temas energéticos, somos la zona mayormente, como ha quedado asentado, proveedora
de hidroelectricidad, de hidrocarburos, tanto de crudo como de gas, pues evidentemente lo que se decida en materia energética trascenderá para la región. Al concluir el evento, los mandatarios confirmaron que la próxima reunión será en el estado de Campeche y que el tema a analizar será el de la inseguridad. Vámonos hasta Yucatán, donde proliferan las agencias de viajes que no les están cumpliendo a sus clientes. Fíjate yo que aquí se me hace que tiene una oportunidad de oro la Profeco para entrar en acción, porque no es Yucatán el primer estado, no es la primera entidad. Recordemos que cuando vienen Juegos Olímpicos, cuando vienen mundiales de fútbol, empiezan a surgir las quejas de gente defraudada en distintas entidades de la República. Recordamos también casos como, por ejemplo, allá en Sonora, en Colima, en Aguascalientes, con gente que era defraudada con aquello de conseguirles trabajo, visas, residencia legal en los Estados Unidos, por gente que se decía ser agencia de viajes. En Yucatán existen más de 280 agencias de viajes ilegales y apenas 80 legalmente establecidas, por lo que estas representan una competencia desleal a este sector, informó Rosa María Sánchez Cordero, presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo. Lo que está sucediendo es que hay agencias que están de manera informal. Acá el cliente es el que tiene que ver a quién le compra, cómo le compra y pedir realmente los requisitos como una factura, un recibo oficial. Eso es lo que está sucediendo, pero sí hay muchas denuncias, muchas demandas. ¿Cuántas agencias de viajes legales existen en la entidad? Como 80, e informales como 280. Es que aparecen y desaparecen, están en casas y es difícil localizarlas, eso es lo que está sucediendo. Declaró que hasta el momento una agencia de viajes formal ha sido sancionada por incumplimiento en sus promociones. No obstante, en muchas ocasiones el hotel solicitado es el que no cumple con lo establecido. Creo que han aparecido, ayer apareció una. Realmente no he hablado con ella, entiendo de que a lo mejor le dejó mal el hotel, no sé qué pasó realmente, no estoy, al menos no me han dicho nada. La empresa exhortó a los usuarios a solicitar facturas o comprobantes de pago en el momento de solicitar algún servicio de viaje, a fin de evitar que empresas ilegales continúen estafando a la población. Con imágenes de Víctor Wicap, Merly Gómez, Notivisión. León, Guanajuato tiene buenas noticias para todos los mexicanos y para la gente del mundo en materia de turismo. Ya logró la certificación internacional por buena calidad, buen desempeño, un buen posicionamiento en mercadotecnia y publicidad para que más gente visite este estado. León, Guanajuato está de pláceme. Recibió la acreditación internacional que muy pocas ciudades mexicanas han logrado en lo que se refiere a turismo. Esta certificación, 18 meses después de iniciar este trabajo, le permite hoy a la Oficina de Convenciones y Visitantes obtener esta acreditación internacional de la DMAP, por sus siglas en inglés, otorgadas por el Destination Marketing Association International. Y es que fue una larga tarea la que tuvieron los leoneses. Por año y medio los asesoraron expertos internacionales en estándares de calidad y desempeño, estrategias de mercadotecnia de destino, así como prácticas y técnicas especializadas a fin de ofrecer a los visitantes de la ciudad de la piel y del calzado un mejor servicio. Su misión es realzar el profesionalismo, efectividad, desempeño e imagen de los organismos de mercadotecnia de destinos en el mundo. Realmente es una institución que nos ayuda a capacitarnos, a profesionalizarnos, a avanzar hasta en las nuevas tecnologías para las oficinas de convenciones y organismos de mercadotecnia. León cuenta con una larga lista de reconocimientos y logros. Ha estado dentro de los 10 mejores destinos de México durante 2010, 2011 y 2012. Y hace 2 años se consideró la 4ª ciudad más competitiva para turismo de reuniones. Por otra parte, con esta primera acreditación, nuestro país se coloca en materia de congresos y convenciones al nivel de países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Bélgica, Francia, Polonia y Corea del Sur. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Vámonos a los indicadores financieros. La Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja, una caída chiquitita del 0.01%. Casi termina tablas y también en este martes el dólar de los Estados Unidos en un promedio a la venta de 12,77. La Bolsa Mexicana de Valores ligó su segunda jornada a la baja, al cerrar con una ligera pérdida de 0.01%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.914.82 unidades, un mínimo retroceso de 12 puntos. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 12 pesos con 77 centavos y se compró en 12 pesos con 15 centavos. El euro se vendió en 16 pesos con 99 centavos y se compró en 16 pesos con 16 centavos.
El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $99.72. Vámonos hasta Japón, donde sigue surgiendo la información respecto a la contaminación generada por la planta nuclear de Fukushima después del tsunami que afectó a aquel país en 2011 y justamente hoy se cumple 68 años, pero de otro acontecimiento nuclear. Así es, la bomba de Hiroshima, un evento surgido después de Nagasaki que dejó terror, dejó angustia y una herida que todavía no cierra entre el pueblo japonés. Este 6 de agosto, la ciudad japonesa de Hiroshima renovó su llamado a contar con un mundo sin armas nucleares, precisamente hoy que se cumplen 68 años del ataque nuclear lanzado por Estados Unidos. Autoridades japonesas reafirmaron el compromiso gubernamental de encabezar el movimiento para eliminar este tipo de armamento durante la ceremonia realizada en el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. Nosotros los japoneses somos las únicas víctimas de la historia del ataque nuclear y tenemos cierta responsabilidad para lograr un mundo sin armas nucleares. Y es nuestro deber de seguir recordando al mundo de la falta de humanidad de las armas nucleares. Los asistentes guardaron un minuto de silencio en punto de las 8:15 horas, momento en que la bomba que dejó caer un B-29 de la aviación militar estadounidense tocó suelo en la ciudad japonesa. Al principio no sabíamos lo que era, parecía un flash que nos echaba para atrás, pero después de saber que era una bomba atómica, realmente no queremos que sea utilizada en otro momento y deseo que este problema de armas se resuelva lo más pronto posible. Supongo que no es una tarea fácil, pero para nuestra historia sigue siendo necesario. Fue el 6 de agosto de 1945. Más de 200,000 personas murieron como resultado del ataque con bombas atómicas contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por las fuerzas aéreas de Estados Unidos. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Al menos 8 muertos y más de 60 heridos dejó una explosión de gas en un edificio de viviendas de Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina. Los investigadores analizan la causa de la explosión que afectó varios edificios. Pudo ser un escape de gas o el estallido de una caldera. Los bomberos buscan a personas atrapadas. Personal de la Fuerza Aérea India rescató a 4 personas que se quedaron atrapadas tras las inundaciones en el estado de Tamil Nadu. Y es que muchas personas se vieron obligadas a colgarse en los árboles para escapar de las torrenciales lluvias de los últimos días. Al menos 10 personas murieron cuando supuestos miembros de Al-Qaeda derribaron un helicóptero del ejército yemení en la provincia de Mareb. El helicóptero sobrevolaba a baja altura el valle de Obeida, uno de los bastiones de Al-Qaeda, lo que facilitó a los agresores abatir la nave. Este video ha causado indignación en Argentina. Circula en YouTube y muestra a un elemento policíaco agrediendo a un joven. La golpiza fue grabada en octubre de 2012, pero gracias a la difusión de la misma, el policía fue identificado como Raúl López, con el rango de cabo, y ya fue ordenada su detención por los delitos de apremios ilegales, omisión de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en contra de un detenido en la ciudad de Pichanal. El homenaje de esta noche es al cantante cubano Ibrahim Ferrer, a 8 años de su fallecimiento. Bueno, él murió a los 78 años y todavía formó parte del Buenavista Social Club. Ojalá les guste esta canción. Nos vemos a las 10:40 en Galería VIP. Gracias por acompañarnos. A las 9 nos vemos mañana. En territorio. Muchas gracias. Pásela bien.